acompañan conocidos y amigos nuevos. La charla esta tiene un carácter muy especial, como ustedes verán, porque en realidad nos está entrando en un tema que es la investigación de alguien de nuestro grupo y no, es decir, su propia investigación y no tanto una investigación sobre temas buscados por Centro Día. Es decir, es un poquito diferente entonces el approach. Estoy muy curiosa cómo será la charla. El Centro Día, siempre antes de la charla misma, presentamos en breves palabras a nuestro centro. Es una biblioteca y archivo fundado en 2013. Ezequiel, la segunda. Sí, en 2013 tendríamos que seguir rápido con las planchas, Ezequiel. Sí, es que es un poco lento el El pasaje. aparato, o sea, ajá. Sí, hay un delay. Entonces voy a ver si lo puedo... Bueno, sí. seguí hablando vos y... Claro, pero yo me estaba... Sí, bueno, es una institución que se refiere a una inmigración a la Argentina que tiene lugar desde... que aumenta muchísimo en la segunda mitad del siglo XIX y cuyo valor, en cierto sentido, no está totalmente reconocido aquí dentro de la Argentina, por un lado, y por el otro lado, lo que está pasando es que se están perdiendo muchísimas documentaciones históricas que pueden en algún momento ayudar tanto en lo personal como en la investigación histórica como fondo documental. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es reunir materiales que nos permiten mejores estudios de la historia argentina y también mejores estudios genealógicos, familiares, etc. Y tenemos una historia hasta ahora relativamente corta, o no absolutamente corta, porque solamente estamos en el 8º año de la existencia de este archivo. Poseemos una biblioteca de, no sé si son 2.000 o 2.500 libros en total, es decir, relativamente poco, pero por supuesto muy especializados. Y estamos juntando materiales documentales de todo tipo, desde memorias, cartas, fotos, cintas grabadas, films, algunos tenemos, deberíamos tener muchos más. De casi todo lo que tenemos es por ahora relativamente pequeña la muestra, pero ya podemos, abrir como un abanico de las cosas que se necesita para esta investigación. Nosotros lo que estamos haciendo como trabajo suplementario a la recolección y el ordenamiento, que es el trabajo principal que se hace, es decir, el trabajo principal se hace en la Universidad de San Martín, en un recinto que nos presta la universidad, que también nos ayuda, bueno, con la infraestructura de ese lugar, pero lo que hacemos ahí adentro como asociación es el acopio, la recepción de materiales que nos regalan o que a veces también compramos, la limpieza de los materiales que muchas veces vienen en un estado bastante calamitoso y el ordenamiento como para que
todo elemento que tenemos sea de acceso fácil. Pues lo que también estamos haciendo son, ahora viene ya el PowerPoint. Ezequiel, si lo puedes pasar rápido, aquí vemos 4 imágenes. La de arriba de la izquierda es el lugar que tenemos que está enfrente del campus de la Universidad de San Martín. Esta universidad está sobre o muy cerca de General Paz. Abajo, en este recinto amarillo, es la entrada del archivo. A la derecha, arriba, vemos el lugar donde se pueden consultar las cosas que Mónica, que está aquí sentada, va buscando y trayendo para que no se pierda nada. Más abajo está una imagen de la biblioteca que están ahora ordenando y catalogizando. La próxima, Ezequiel. No, es decir, aquí es un lugar que prácticamente solo entran los colaboradores directos de la institución. Y tenemos un lugar para la restauración de los materiales. Y lo que hacemos nosotros, además, algunos de ustedes reciben un boletín que hacemos todos los meses hábiles del año, es decir, hacemos generalmente 10 o 11 números y hacemos una revista que se llama Cuadernos del Archivo, en la cual también ampliamos los temas, es decir, nuevas personas que cobran interés histórico o nuevos temas que cobran interés histórico. Me parece que mucho más no quiero decir sobre la institución. Somos muy felices de tener María Luisa Altinger como socia y te confieso, María Luisa, que recién en el curso de lo que es la preparación de esta charla, me di cuenta de algo que expresa un dicho alemán: Wenn mancher Mann wüsste, wer mancher Mann wär, gäbe mancher Mann manchem Mann manchmal mehr er. Quiere decir que si algunos supieran quiénes fueran algunos quizás darían más honor a algunos. No sé si se entiende, pero lo que quiere decir es que yo la categoría de María Luisa no me la había aclarado hasta que ahora vi un currículum de ella bastante completo. Resulta que María Luisa es una meteoróloga de gran calibre y que ha sido la primera mujer que se recibió en la Universidad de Buenos Aires en ciencias meteorológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Fue la primera mujer graduada en meteorología en la Argentina. Ella se doctoró en 1989 en la Universidad de Buenos Aires también sobre el tema climatología de los efectos de la convección severa en Argentina. Se desempeñó ya desde 1971 y hasta 2001 como docente por concurso en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Ingresó en 1977 en la carrera de investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, es decir, el CONICET, y se especializó prácticamente desde el comienzo de su docencia y su trabajo en el CONICET en el estudio de los tornados en la Argentina. Ella organizó junto con su equipo en la Universidad de Buenos Aires una base de datos con los eventos severos ocurridos desde 1930.
que para esto hay un boletín especial. Es miembro de varias sociedades científicas, que no las quiero enumerar ahora todas, y ha trabajado en convenios aconsejando a grandes órganos estatales como Hidronor, como el ¿cómo se llama esto? Estaba en la evaluación, en estudio de eventos severos ocurridos a lo largo del sistema de transmisión de El Chocón, es decir, en realmente grandes obras. Ella estuvo como consejera y como evaluadora. María Luisa, mi admiración por por tus trabajos, y me alegro muchísimo que nos des tu tiempo para ahora exponer sobre los tornados en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Regula. Voy a tratar de ver si todo esto funciona bien. Comienzo entonces a ver esto. Voy a hacer eliminar es para que voy a poner en orden esto. Bien, el título era Tornados en Capital y alrededores. A ver que ya va a entrar. Es un poco pesado. Quizás si tildan ustedes también la imagen de video de ustedes, mejore la performance del internet. Si se... Este es el momento crucial. Tendría que aparecer la pantalla. Si se pueden tildar el video, la imagen y el micrófono, a ver si mejora un poco. Ahí está. Entró ahora. Vamos a ver si tenemos suerte. Se llama Tornados en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Esto es con casos que desde 1930 hasta 2020 tenemos en nuestros archivos, ¿no? Bueno, esto es una linda foto de una tormenta que a unos kilómetros más allá produce un tornado. Muy belleza, ¿no? Muy linda. El contenido. Voy a hablar del doctor Werner Schwertfeger, después voy a hablar de tornados y la intensidad según la escala Fujita, y después sí entro en el listado de casos registrados en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Muestro como ejemplos 4 casos, que son casos importantes, y después hay un poquito de aspectos climatológicos de estos fenómenos. Ahora paso a hablar del doctor Werner Schwertfeger, que nació en Alemania, y él fue en realidad mi profesor de laboratorio 1 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la calle Perú. ¿Alguien recuerda eso? Nació en Alemania y en 1909. En 1931 se graduó de doctor con los trabajos sobre análisis de los pulsos de las masas de aire polar. Siguió con las mediciones en globos aerostáticos, y ya en tiempo de guerra tuvo a cargo la realización de sondeos aerológicos con globos y las incursiones meteorológicas sobre el Mar del Norte en avión. Más tarde pasó a ser jefe del Servicio de Meteorología para la Fuerza Aérea. Después de la guerra, en 1947, fue profesor en la Universidad de Múnich. En el 48 vino a la Argentina y se desempeñó hasta 1956 como asesor del Servicio Meteorológico Nacional y hasta 1961 como asesor de la Armada Argentina.
Luego fue profesor de la carrera de Ciencias Meteorológicas de la Universidad de Buenos Aires. Yo lo tuve en 1957 como profesor del Laboratorio 1. Al año siguiente se va de la Argentina a Melbourne, luego a Los Ángeles y finalmente lo llaman en 1962 de Madison, Wisconsin, donde en la universidad se dedica a la investigación en varios temas de meteorología polar. Muere a los 76 años y fue miembro de la Comisión Internacional de Meteorología Polar y también socio honorario de la American Meteorological Society. Desde 1983 lleva su nombre en Madison una biblioteca y una distinción académica. ¿Por qué presento al doctor Schwertfeger? Su curso de laboratorio me dio una sólida formación en una rama de la meteorología que me permitió incursionar en la formación de las tormentas y de las tormentas severas. De ahí surgió mi interés en investigar el aspecto más severo de las tormentas en Argentina y por esa razón me dediqué a los tornados. Bien, ahora le quería mostrar lo que en nuestro registro, en nuestra base de datos, cuántos casos tenemos registrados de fenómenos en toda la Argentina. 5.144, desde 1930 hasta 2020. Hay tormentas severas, 2.500, hay tornados, 800, tormentas con granizo severo, 800. Esto es severos daños, no granizo común. Tormentas con lluvias intensas cuando producen inundaciones terribles, daños o muertes por rayos. El total, 5.144. Ahora, para que ustedes vean el entorno de la ciudad de Buenos Aires, les quería mostrar qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Ven ustedes la imagen, la provincia de Buenos Aires son 235 casos de tornados. Y la frecuencia es tal que al menos un pueblo por año es afectado por un tornado. Esto se cumple religiosamente. Y si agregamos a eso que vieron recién, los casos de tormentas severas fuertes, es decir, donde los vientos superaron los 120 kilómetros por hora, sin tornados, tenemos 233 casos. Y bueno, esto es simplemente para ver cómo está rodeado con casos la capital federal, ¿no? No sé si ahora ven la plancha esta de la escala Fujita, donde podemos ver los rangos de velocidades para cada uno de la clasificación. El doctor Fujita hizo esta escala basándose en la intensidad de los daños que dejan los tornados. Entonces, cuando se producen daños dispersos, normalmente es un F0 y las velocidades de viento van entre 80 y 120 kilómetros por hora. Cuando ya los daños son evidentes, serían los tornados F1 y la velocidad de los vientos puede ser entre 120 y 180 kilómetros por hora. El F2 ya es muy severo y va de 180 a 250, es fácil acordarse, 2 son 200 kilómetros por hora, más menos. Un F3, 300 kilómetros, más menos. F4, 400 kilómetros. Y el F5, más de 400 kilómetros por hora. Esta sería la escala de intensidades de los tornados. Bueno, ahora sí vamos a entrar en tornados en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Primero les muestro el listado de los casos estudiados o registrados y estudiados algunos. Desarrollo de los casos más importantes. Paso a esto, que es un mapa donde les muestro cuál es el área que yo tomé para definir alrededores de Buenos Aires. En realidad lo tuve que aumentar porque en nuestra base de datos siempre ponemos el comienzo del tornado y entonces van a ver por qué tuve que aumentar esto. Pero acá ven el Distrito Federal y para que tengan una idea les agregué más o menos dónde está Tigre, acá arriba. Abajo le linda con la altura de Banfield para que tengan una pequeña idea. Y por el otro lado, hacia el oeste, es la altura de Pilar, ¿no? Esto todo, más o menos, son aproximadamente 1950 kilómetros cuadrados.
en este área yo me especialicé a buscar los casos que en nuestra base de datos existen de tornados. Y ahora sí les paso el listado. Desde el año 30, acá se metió Pilar con el año 28, un F2. Pero bueno, empecemos. En San Fernando, en el año 37, un F1. En Villa Madero, en el 47. Para mí está un poquito bajo de la clasificación. Me da la impresión que debería ser un F2. En el día 7 de febrero, en La Nación, hay una crónica que es de antología, porque realmente es fantástico. Hoy en día no se ven esas cosas. Ocurrió el tornado a la 1:30, y en media de la noche, ¿no? Avanzó sobre la zona ubicada a la derecha de la General Paz, cuando uno va de la ruta 3, de la salida de la ruta 3 a la Richieri, sobre la provincia. Produjo muy severos daños en Lomas del Mirador, en Villa Insuperable, en Villa Celina y en Villa Recondo. Por ejemplo, les digo algunos: el Club Alumni, paredes derribadas, la fábrica de productos químicos, los 3 galpones deshechos, la fábrica en construcción donde el Sereno se salvó porque hacía mucho calor y estuvo afuera, porque se derrumbó completamente, un caballo arrastrado y golpeado contra un alambrado. Después una fábrica de porcelana que se destruyó, el portón de esa fábrica fue arrancado y volado a 50 metros de distancia. De una casa solo encontraron las columnas de la galería, porque quedó completamente destruida y volada. La casa de un verdulero totalmente destruida y muchas destechadas. En el aserradero de José Basallo, así dice la crónica, una máquina de 3.000 kilos fue arrancada de su base. Ahora, yendo hasta Insuperable, desde la Villa Madero hasta Villa Insuperable, a ambos lados, todo el camino se ven casas destruidas. En Villa Insuperable, un galpón. Después en Villa Recondo, en una casa derrumbada, murieron una señora y su hijo. En otra murió la madre con sus 5 hijos. Hubo más de 20 heridos que se atendieron en el hospital Salaberry. Esa noche fue de terror en muchos lugares de la Argentina. Debe haber sido, meteorológicamente hablando, excepcional. Esa noche cayó un guinche sobre un buque finlandés en la Dársena C, en el puerto de Buenos Aires. En la exposición del predio de Palermo, que era la exposición de la industria, hubo severos daños y cayó además un rayo, que también hizo muchísimo daño. En Puerto Alsina, en el puente Alsina, hubo severos daños. Y ahora si salgo de esos lugares de la capital federal, me voy a la provincia de Buenos Aires, en el partido de Villegas, que queda allá por el noroeste, en un pueblito que se llama Santa Herodora, hubo también un tornado cercano a F2. En Córdoba, ciudad, también hubo daños e inconvenientes. Así que esto es lo que pasó en el 47 en Villa Madero. Después en el 65, mirando otra vez, tenemos Pilar con un F2, Don Torcuato con un F0, Bernal con un F1, en el Río de la Plata una tromba, en Escobar un F0, en Espeleta cerca de Quilmes, ¿no? Y ahora otro en el 84 que afectó el aeroparque, eso voy a hablar después. Después en el 90 San Fernando, 90 San Miguel, en el barrio de Flores, dentro de Capital Federal también. En el barrio de Flores, el tornado se originó en la avenida Warnes, más o menos a unas 10 cuadras separados de la esquina de Juan B. Justo. Y de ahí se fue a la Plaza Irlanda, pasó después por la Plaza San José y se fue derechito al Parque Avellaneda. De ahí el ancho aproximado fue de 400 metros y en los edificios altos estallaron los vidrios de las ventanas, ocasionando inundaciones por la entrada de la lluvia intensa. Volaron objetos de los balcones, se desprendieron ventanas y toldos. Sobre las veredas produjo daño en kioscos y puestos callejeros y se remolinaron objetos de todo tipo que volaron a más de 1 cuadra de distancia. Cayeron árboles que ocasionaron daños en vehículos estacionados. Las ramas y desperdicios obstruyeron la boca de tormenta, dando lugar a inundaciones que
produjeron la entrada de agua en viviendas y en negocios. Esta tormenta duró unos 20 minutos. Esto fue en el barrio de Flores, ¿no? Después sigo en Lanús Oeste en el año 97, un hermoso, un buen tornado, perdón, barrio de Saavedra, hubo otro, bastante difícil de estudiar, pero lo que sucedió que tiró un enorme cartel puesto ahí al lado de la General Paz, y después los edificios altos, yendo hacia Olivos, sintieron todo un fuerte, intenso golpe instantáneo, que pudo haber sido de un tornado. Después en Palomar en el 99. Ahora en nuestro siglo tenemos en Pilar otra vez un F1, en la subestación de Seiza de Transener 1, en el Delta hubo uno en Chana, en el río Chana y Parananí, en Olivos en el año 2006, que pasó por la residencia presidencial, en el Río de la Plata una tromba, y este de Del Visto en el 2011, lo voy a mostrar después, en San Miguel el mismo día, y Ciudad Evita en el 2012, después tenemos, en el mismo día de Ciudad Evita, tenemos en Ituzaingó, está en celeste, quiere decir que llegó a capital, y en la represa Rollero, que queda al sur de Moreno, la represa, también llegó a capital, lo voy a mostrar después, en Los Cardales en el 2012 y en Mariano Acosta en el 18, hace justo 3 años, perdón, en Mariano Acosta y después en Villa Lañata y bueno, paso ahora a mostrarles un poquito dónde cayeron todas estas cosas. Les muestro primero dónde queda Buenos Aires. ¿Se ve ya entraron? ¿Ya ven la presentación? Sí, perfecto. Bueno, ahora rápido les hago todo lo que leí más o menos. Lanús, que va derechito hacia el río, la tromba, después viene el tornado que afectó a Aeroparque, que de ese voy a hablar después un ratito. Después tenemos el que pasó por Campo de Mayo. Después acá está el de Barrio Flores, que entró recién. El de Lanús Este otra vez. El de Barrio Saavedra. Este fue el de Palomar, que pasó por la Ciudad Jardín. Si ustedes conocían la Ciudad Jardín, tiene la avenida Bérnica, tenía unas hermosas arboledas, bueno, 2 cuadras fueron totalmente destruidas, ¿no? Y después tenemos el de Olivos, ese que hablé recién, y bueno, acá viene uno de allá lejos, bien lejos pasa, y este voy a hablar después, pasa por Buenos Aires, llega casi hasta La Plata, el mismo día otro similar, y después otro que les mencioné que viene de muy lejos también, y junto con el de Rollero, que se abrazan ahí, que ahora lo voy a mostrar, y pasan por Capital Federal. Y el último, el de Mariano Acosta hacia Aeroparque. De todas maneras, eso le quería mostrar que realmente la Capital Federal, por el sur, por el centro y por el norte, fue atravesada por tornados, ¿no? Pasando ahora a los casos más importantes, solo 4. Empezamos con el de Aeroparque. En Aeroparque, que fue a ver, que lo busco ya, el de Aeroparque, se produce una franja continua de daños desde Munro, pasando por Florida y los barrios de Saavedra y Núñez, hasta Aeroparque. En la avenida Figueroa Alcorta hay una cantidad de daños y la Costanera produjo caídas de decenas de árboles, destruyó cristales de blindex en el Aeroparque y afectó algunas aeronaves. Además de esta franja principal que no está mostrado, hubieron 2 tornados más chiquitos. Uno de ellos que comenzó o afectó las instalaciones de obras sanitarias y parte de las instalaciones del Club Gimnasia y Esgrima. Y en su trayectoria hacia el este impactó sobre la aeroestación militar en Aeroparque. Luego se fue hacia el Río de la Plata. El otro tornado, muy chico también, pero ¿qué pasó? Pasó por los daños de los clubes, hizo daño en los clubes de equitación. Acá tienen lo que pasó en el Club Hípico Alemán, ahí pegado a Aeroparque, ¿no?
Y bueno, ahora comenzamos con estos que vienen de lejos. El 25 de julio, tienen ya, se ve el mapa, 25 de julio de 2011. Sí, sí, se ve, perfecto. Bueno, acá viene una primera línea roja que viene de allá más lejos, Diego Gaynor, pasa por los Cardales, va y llega hasta Mateu, por lo menos en este mapa. Y el otro que empieza en Parada Robles y va por Villa Rosa, un poco cerca de Pilar, ¿no? Ahora paso a la otra para seguir la continuación. Desde Mateu, espera un poquito porque seguramente no tienen el mapa todavía. ¿Está el mapa? Pasa Sí, por... sí, perfecto. Va, y se dirige hacia, bueno, sigue un poco más por ahí. Después el segundo, pasa por Villarrosa, por Los Polvorines, Villa Ballester, y ahora, acá abajo, entra en la ciudad de Buenos Aires. Y en la próxima diapositiva van a ver que en la parte de arriba tenemos la capital federal y la continuación de este tornado que atraviesa la capital federal. Al mismo tiempo tenemos el otro que se produjo desde Morón y va hasta Lanús. Pero en la próxima diapositiva, que es más clara en realidad cómo vienen los 3 tornados estos que ocurrieron, ¿no? Viene desde Capilla del Señor el primero, Los Cardales, y sigue hasta Mateu. El otro viene más lejos, más abajo, viene por Del Viso, Los Polvorines, Villa Ballester, Buenos Aires, Quilmes, Citibel y La Plata. Y el otro, Morón, Lanús y La Plata, ¿no? Tengo solamente 2 fotografías de los daños que hubieron en Villa Rosa. Esto más o menos se repitió a lo largo de todos los 3, ¿no? Los grandes árboles, todo esto, esta foto me lo dio Defensa Civil de San Martín. Solamente tengo 2. Pero pasamos ahora a tornados del 4 de abril, que también tienen esa particularidad que son trayectorias larguísimas, ¿no? Acá ven un tornado, 2 tornados, 3 tornados, 4 tornados, 5 tornados al mismo día en la misma noche. Capital Federal está acá, pegado aquí, así que este viene de mucho más lejos. Pero bueno, veamos los 2 primeros. Uno, no sé si se ve ya, tornados del 4 de abril, el mapa de los 2 primeros. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, tenemos uno que lo marqué con algo como un marrón, que viene desde el Mercedes, Luján, Rodríguez, etcétera, hace daños terribles en todo esto, hasta Moreno, etcétera, Moreno, Merlo, Morón, y después entra por Capital. Pero al mismo tiempo, en la represa Ingeniero Rollero, que queda al sur de Moreno, de Francisco Álvarez, se genera otro, y este otro hizo todo un montón de daños a lo largo del camino de la ribera, y llega a Morón, ¿cómo se llama? Morón, sí, a Morón, donde se choca, o mejor dicho, hace ingresar a su circulación el tornado que viene de Luján. Y entre los dos, abrazaditos, uno gira alrededor del otro, cruzan la capital federal y hacen un daño muy grande, muy ancho, ¿no? No es un caso de un solo tornado que es fácil de ver la trayectoria, ¿no? Bueno, y acá está el otro más que se produce desde Ciudad Evita y va más lejos, ¿no? Acá les muestro los que quedaban, de Ciudad Evita, que va pasando por Berazategui y al final llega al aeródromo de La Plata. Y después tenemos estos 2. Ahora, estos 2 primeros, la velocidad fue superior a 200 kilómetros por hora, ¿no? Los 2 y el tercero. En cambio, estos 2 últimos, los daños fueron menos intensos. Llegó a hacer daños en La Plata. Pero de Ciudad Evita les muestro ahora lo que pasó en el aeródromo. La Universidad de La Plata había inaugurado un hermoso hangar para los que estudian toda la parte de aeronáutica, los ingenieros, y estaba recién inaugurado, creo que hacía 10 días que lo habían inaugurado, y pasó este tornado, ¿no? ¿Lo ven? Esta se ve. Sí, sí.
Esta franja de daños, las 5 franjas ya lo vimos, los 3 primeros son F2 y después F1 y F2. Esta que ven ahora es simplemente ilustrativo de que cuando salimos a hacer un estudio de todos los daños, bueno, es un ir y venir y volver y volver y venir, etcétera. Esto lo hizo Matías Armanini con su sistema, ¿no? Y bueno, esto es solamente el recorrido efectuado los días 11 y 12 de abril para la determinación de la franja 1, y eran 5 franjas, ¿no? Es simplemente ilustrativo, ¿no? Bien, acá les marqué la zona de Capital Federal. Acá ven la General Paz que viene, esta zona, la línea oscura, viene hasta acá, y después toma el Riachuelo, es la zona sur de Capital Federal. Las fotografías que les voy a mostrar ahora están puestas donde están las indicaciones acá amarillitas, y la franja de daños tiene este ancho, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Estos tornados que vienen de lejos, abrazaditos, desde Morón, entran por la General Paz, agarran el barrio de Mataderos, Parque Avellaneda, Flores, Parque Chacabuco, Nueva Pompeya, Parque Patricio, Barracas y Boca, en la Capital Federal. Les paso ahora algunos daños. Esto es cerca de Mataderos. No sé si lo ven. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, acá, antes que lleguen estos tornados, en General Rodríguez, lo que antes era esta hermosa fábrica, bueno, este galpón quedó destruido. De ese tipo de cosas, de grandes empresas, mucho peor los daños a lo largo de toda la zona que viene del oeste, ¿no? Estos son los árboles en la General Paz. Ahora nos internamos en Capital con los daños. Son los árboles en la General Paz. Cerca de la General Paz ocurrió este desastre. ¿Se ve? ¿Entró? Sí, 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 sí. Oh, este. Y bueno, muestro otra vez los daños en los árboles de la General Paz, porque no fue 2, 3 árboles, sino fue toda una zona de árboles en la General Paz, ¿no? Y bueno, entramos en Plaza Mataderos, se ven las ramas principales quebradas. Esto, por ejemplo, se ve lo que era antes, y esto es lo que pasó después, pasado del tornado, en Avenida Directorio y Lisandro de la Torre. Hubiéramos tenido mejores fotos, pero en ese momento estaba todo bajo control y nadie podía ingresar en las zonas de daño, ¿no? Así que nos contentamos con, miren los árboles cortados completamente, cortados, ¿no? Así que bueno, después seguimos por Asturias y Castañares. El daño de esto es en el cementerio de Flores, en las cercanías del cementerio de Flores, donde el mini estado de San Lorenzo cayó todo, se destruyó, ¿no? ¿Lo ven? Está todo en el piso. El mini estadio de San Lorenzo, ¿no? En la zona de Flores. Después seguimos en Almancio Alcorta al 1400. Esto es, todo el tiempo veíamos esto, ¿no? Las tipas todas cortadas. Ustedes ven ahora el Hospital Muñiz, Vélez Arfield y Los Patos. Hay un tronco de un árbol completamente quebrado, lo ven aquí, y atrás hay otro, y todas las ramas principales quebradas, pero al costadito, como ustedes ven, hay árboles que no les pasó nada, ¿no? Bueno, el Hospital Muñiz nuevamente, Hospital Muñiz, en Barracas, en el Parque España, que seguimos ahora, al Marcio Alcorta 2900, al 3000, y ahora sí, en Don Pedro de Mendoza, el daño en las barracas y en los galpones, en toda esa zona de La Boca. Ya entramos en Avellaneda, donde está la barraca de Amberenses, y fíjense que cayó todo el muro, está todo en el piso. Y otra de este tipo de daños, veíamos una al lado de otra, ¿no? En la zona de Barracas, ahí, hasta que al fin los tornados ingresan en el Río de la Plata. Volviendo para atrás sobre el acceso oeste, si se ve, volví para atrás para volver a salir de Capital, vemos un puente que le falta toda el enrejado
del sostén acá. Así que una persona que hubiera estado caminando ahí, no sé si podía seguir caminando, ¿no? Bueno, ahora pasamos a otro tornado, que fue hace 3 años, el 29 de abril de 2018. Y Capital Federal, en el mapa está acá, y ahora les muestro la traza del tornado, que comienza en Mariano Acosta y termina en Aeroparque, ¿no? Pero la forma, ustedes ven que tiene como loops, todos loops, son 6 loops seguidos. Eso después se los explico, si puedo, en otra, cuando hagan preguntas, ¿no? Y bueno, y ahora lo ven aquí, acá está Buenos Aires, Mariano Acosta. Cada uno de estos los seguimos religiosamente por donde fueron pasando. Y bueno, acá solamente tengo algunos daños que ocurrieron en el predio del obispado en Merlo, en la calle Avellaneda en Merlo. Bueno, esto se veía así a lo largo de todas las trayectorias. Fíjense en el Colegio Militar de la Nación, cómo quedaron los árboles, pelados, cortados, ¿no? Allá atrás se ven caídos. Estoy tomando la foto a través de una reja, ¿no? Y bueno, entrando ya en el predio de agronomía, había muchos daños y le elegí solamente que está al lado de la Facultad de Veterinaria, ¿no? Y después siguiendo, este tornado sigue, pasa por cruza Cabildo y llega hasta Olleros y Luis María Campos, en Belgrano, y bueno, y ahí en Olleros, donde hay toda una arboleda de tipas, se notaba muy bien que faltaban 2, había sido cortados, ¿no? Ya estaba muy angosto el tornado. Y ahora les leo un poquito. Los daños más intensos ocurrieron sobre una franja con un ancho variable entre 1000 y 5000 metros, que corresponde a la trayectoria de un sistema mesociclónico, eso después si quieren se lo explico, que generó un tornado en la zona rural al oeste de la localidad de Mariano Acosta. Afectó las zonas de Quintas y luego se dirigió, como lo mostré, hacia la costa de Río de la Plata, a la altura de la cabecera norte de Aeroparque. La franja de daño se halla conformada por una sucesión de elementos curvos cuya ubicación se detalla a continuación. No se asusten. El elemento 1 empieza en Mariano Acosta, comienza al sur, bla, bla, bla. Elemento 2, etcétera, etcétera, etcétera. El elemento 4. Solamente les muestro el elemento 5, porque ese sí comienza ya pegado a la General Paz, al sur del campo de golf de Sáenz Peña. Después atraviesa la Villa Raffo y continúa cruzando sucesivamente la avenida General Paz entre Mosconi y avenida Lope de Vega, la avenida San Martín entre Vallejos y Beiró, la avenida Constituyentes entre Solano López y Chorro Arín, y por Chorro Arín hasta avenida Warnes. Ahí abarca gran parte de los predios de la Facultad de Veterinaria y de la Facultad de Agronomía. La calle del Campo entre Estomba y Osorio, y se pierde en el cementerio de la Chacarita. Este es el elemento 5, el curvo. Y el 6, no se lo voy a leer todo, pero dice, cuando llega a la avenida Luis María Campos, entre Olleras y Virrey Loreto, cruza los bosques de Palermo, en la estación Lisandro de la Torre, y se angosta y cruza la Figueroa Alcorta, 200 metros al sur de la calle La Pampa, y después cruza la cabecera norte de Aeroparque, Jorge Newbery, y la avenida Costanera hacia el Río de la Plata. Bueno, acá están los 2 elementos que les estaba mencionando. Está el campo de golf aquí, en la parte izquierda abajo. Llega hasta la agronomía y el otro pasa y sigue hasta Aeroparque, ¿no? Es lo que yo les había mostrado. Bien, terminamos con los tornados como casos particulares y vemos un poquito qué pasa con la climatología. Los fenómenos severos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Uso la misma zona que usé para los tornados y quiero ver ahora qué pasa con los fenómenos severos que ocurren acá, además de los tornados, ¿no? Las tormentas severas. Es la misma, empieza el Tigre, Banfield, Pilar, acá a la izquierda, y 1950 kilómetros cuadrados. Acá tenemos, voy a esperar un poquito porque supongo que no la ven todavía.
está mal, las décadas, dice, tormentas severas en Buenos Aires y alrededores, cantidad de casos registrados cada 20 años, no por décadas. Entre 1930 y 2019, lo hice por cada 20 años. En nuestro registro tenemos para estos 20 años, del 30 al 49, 9 casos. Luego, en el próximo 20 años, 14. En los próximos, 20. Ya estamos en 1990 y entramos en el 2009, tenemos 28 casos, y en el 2010 al 2020, 37 casos. Ojo, son la cantidad de casos registrados, ¿no es así? Después hablamos y hay preguntas sobre esto. Seguramente va a haber preguntas. Ahora, ¿cuándo ocurren? ¿En qué época del año ocurren las tormentas severas en Buenos Aires y alrededores, en esa misma zona donde yo les mostré? Son los casos registrados entre 1930 y 2019. Bueno, ustedes ven que en abril tenemos un 7% de los casos, mayo 4, junio 2, julio, que habíamos visto 1, 3, agosto 2, 3, y estos suman los meses de invierno y de otoño y medio primavera, el 20%. El 80% de los casos se producen en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Por eso nosotros cuando hacemos un estudio trabajamos con las temporadas de octubre a marzo, ¿no? Porque ahí está la parte más significativa de todos estos fenómenos, ¿no? Ahora, ¿cuántas tormentas de todas las que ocurren o tenemos registradas que son severas y produjeron daños en el piso, cuántas realmente produjeron tornados? Un cuarto de ellas, un 26% de estos casos, ¿no? Bueno, he terminado, muchas gracias. No sé, ¿sí? ¿Alguna preguntita? No sé, quiero hacer una pregunta. Sí. Quiero hacer una pregunta. ¿La sucesión de los estuvo demasiado rápida? No, está todo muy bien, María Luisa. Estaba todo perfecto. Hay muchas cosas que que sería interesante preguntar. Yo quería, quizás puedo comenzar con esto, de preguntarte por esos tornados, por ejemplo, ¿van todos muy abajo como para que no agarren un avión que está en el aire o es por casualidad que los aviones no se agarran? No, lo que pasa es que los aviones no pasan por donde están las tormentas severas, ¿no? Bueno, pero vos hiciste pasar por Aeroparque varias. Sí, bueno, está bien, pero en ese momento seguramente Aeroparque que veía que venía esa tormenta terrible, no dejaba entrar más aviones, no le pregunté, pero es así, porque en uno de ellos reventó toda la parte de control arriba, los blindex de la Pero no es que esto solo dura 20 minutos, es decir, que es un fenómeno muy pasajero, ¿no? Claro, en un lugar dado apenas ocurre en unos segundos. Ahora, a lo largo de toda la trayectoria puede durar una hora, no sé, 20 minutos, lo que quiera, ¿no? Es muy variable, ¿no? Pero en el lugar mismo son apenas, como la gente dice, segundos. Es un segundo lo que pasa. No siempre. Cuando el tornado viene lento, va a tardar más, ¿no? Helga tiene una pregunta. Helga, ¿levantaste la mano? No. Hay indicios, dice acá, a ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Hay indicios que la pregunta no hay. No, una pregunta sería... Ahora sí. ¿Cuál es el origen de los tornados? Bien, le puedo mostrar unas pequeñas diapositivas que agregué, que sería, porque no lo mencioné al principio, hay tormentas comunes y hay tormentas severas. Si me permiten, les doy rápidamente una diferencia entre estas dos, entonces saben cuáles son las tormentas que que producen tornados, no todas producen daños, ¿no? Si me permiten Sí, paso, voy a ver si tengo suerte. Un poquito, espero que esté... tormentas comunes versus tormentas severas. A ver si entra en la pantalla.
Espero que sí. ¿Ustedes ven esto? ¿Sí? ¿Lo ven? No, no, no. Ahí entró. Ah, sí, ahora Dale. sí. Ahí. Bien. Ahora hago el slideshow, ¿sí? Y Sí. crucemos los dedos. Crucemos los dedos. Vamos a ver. ¿Entró la primera que dice tormentas Sí, comunes? perfecto. Ah, qué Perfecto. bueno, es un éxito esto. Las tormentas comunes, vamos a ver, ¿qué pasa con las tormentas comunes? Lo voy a explicar rápido. Una nube de tormenta, una nube cualquiera, una nube cumuliforme, está formada o se forma por corrientes ascendentes. Ustedes ven acá, y este sería una nube en formación. Pero cuando ya la tormenta continúa su desarrollo, tiene, además de las corrientes ascendentes que la alimentan, ya las corrientes descendentes y la lluvia que cae hacia el piso. Y como la lluvia tiene gotas y las gotas se evaporan, el evaporarse las gotas produce el aire frío, y el aire frío acompaña a toda la lluvia y produce todo un frente de ráfagas que está mostrado acá, ¿no? Esto es en pleno desarrollo. Estamos hablando de tormentas comunes. Después, como este frente de ráfagas se apresura y va más adelante, le corta la alimentación de las tormentas, de las ascendentes a la nube, y bueno, entonces entra en una etapa de disipación, que estos serían entonces las tres etapas: formación, pleno desarrollo y disipación. Pero ¿hasta dónde llegan estas nubes? Hasta los 10.000 metros, porque no pasan a la estratosfera. La base de la estratosfera las achata, ¿no? No las deja pasar. ¿Y cuánto dura entre formación y disipación? Unos 20 a 40 minutos. Pero ¿qué pasa? Alguna tormenta que estaba en estado de pleno desarrollo, en vez de pasar a disipación, empieza a crecer y llega y pasa más arriba de lo que normalmente pueden usar las tormentas, pasa y llega hasta la estratosfera, y tiene acá en el interior de la nube, se forma un torbellino que puede tener unos 7 kilómetros de diámetro, ¿no? Nosotros no lo vemos, eso no se ve porque se ve la nube. Entonces, y acá abajo, esto, entre que la tormenta se decide a ser severa, porque este sería el primer indicio, la primera etapa de clasificación. Si se forma esto acá, a partir de los 5.000 metros hacia arriba, este torbellino adentro de la nube, ya se habla de la primera etapa de tormenta severa. Estos llegan hasta 16.000 metros y bueno, esta sería la primera etapa, y esto es lo que me había olvidado. Abajo de la nube esta se forma una nube giratoria. No es tan bonita como está acá en este slide, ¿no? Sino que, como ustedes ven, acá esto es una enorme base de una nube que tiene un giro. En aquella época no teníamos los elementos para sacar una linda... Pero seguramente ustedes, cuando miran alguna tormenta que venga, miren la base y se ven una cosa giratoria, empiecen a guardar las cosas, ¿no? Porque de aquí, de esa base, se desprende el tornado, ¿no? Fíjense que, como yo les dije, esto no se ve, pero sí tenemos radares que pueden detectar esto. Por eso se ponen los radares para las tormentas, para detectar la primera etapa de la tormenta severa y dar las alertas con un poco de anticipación. Ahora, la segunda etapa de esto es cuando abajo, entre el suelo y la nube esta terrible, se forma un torbellino también. Entonces las nubes bajas también son arremolinadas alrededor de la base de la nube, y se llama la segunda etapa, y esto se llama torbellino de superficie o mesociclón de superficie. Y la tercera etapa, y ahí está el señor tornado, ¿no? Tenemos la parte de la primera etapa, el mesociclón, y dentro de este mesociclón, que puede tener unos 7 kilómetros de diámetro, ocurre el tornado. Puede haber varios en una sola, ¿no? Cuando es múltiple, como el que le mostré. Esta sería la tercera etapa de la tormenta severa, la formación del tornado. Llegan hasta 1.600 metros. Pero una cosa,
no todas las tormentas severas llegan a la tercera etapa. Muchas quedan en la primera, otras quedan en la segunda y al final otras en la formación de tornado, como esta, ¿no? ¿Sí? Okay. Ahora, la traza de tornado, como yo les mostré, tiene esa forma cicloidal, ¿no? Porque gira alrededor de otro vórtice. Entonces, en la Tierra queda marcado esta zona parte, esto se lo pongo así. ¿Por qué? Porque acá la traslación está en contra de la velocidad y, por supuesto, los árboles se inclinan hacia el oeste, pero no se rompen tanto. Entonces queda marcada la traza del tornado como una cicloide, ¿no? Si no me creen, le muestro este de La Plata, que cruzó toda La Plata, pasa por aquí el 29 de agosto del 17, pero fíjense que desde La Plata se va hasta San Borondón y tiene todos estos loops, ¿no es cierto? 1, 2, y acá aparentemente la tormenta se acelera y queda más extendido. Pero ven cómo ahí es bastante difícil cuando uno viene llevando la traza y acá se pierde. Y acá perdemos bastante tiempo para enganchar el próximo, ¿no? Bueno, esto sería... una cosa que quería mostrarles. Ese frente de ráfagas que mostré primero tiene este aspecto. No es que tiene mucha extensión lateral y hace daños F1 también con las corrientes descendentes, ¿no? Este es un caso que estudiamos. En cambio, ¿cómo se ve el paso de un tornado? Ustedes ven qué hermosa esta fotografía. Fue tomada al norte del 9 de julio, de allá de la provincia de Buenos Aires, y ven qué bien cómo se marca el pasaje de un tornado, ¿no? Acá los árboles casi no tienen, por ejemplo, de la derecha, prácticamente no tiene daños, ¿no? En cambio, todo esto fueron arrasados, ¿no? Y así queda la disposición de los daños cuando una tormenta severa pasa, produce. Vamos con una ruta, vamos por acá abajo, entramos en la zona de daño. Primero vemos inundaciones, todo inundado, a lo largo de las banquinas, todo lleno. Después vemos los campos todos deshechos con el granizo, el maíz o el trigo, que dan pena. Y después vemos los silos tirados, los galpones rotos, que es la parte de tornados. Es decir, que más o menos, así cortándolo, serían 15 kilómetros de ancho, ¿no? Pero yendo a lo largo de una ruta puede ser 20 kilómetros que uno ve todos los daños de las tormentas. Entonces, cuando uno estudia un caso de estos, tiene que buscar dónde diablos está la traza del tornado. La dinámica interna de las tormentas severas es un tema muy, muy estudiado. Y ustedes recuerdan la película Twister, ¿no? Uno de los casos que la película valía la pena verla. El primero que formuló una teoría de la dinámica de la formación del tornado fue Alfred Wegener en Alemania, Wind und Wasserpolsen en Europa, en el año 1917. Wegener fue el que hizo toda la cosa de la separación de los continentes, ¿no? En realidad no es tan lindo como se lo mostré recién, sino que cada investigador hace su teoría sobre cómo se forman estos movimientos internos, todo esto, cómo la vorticidad del medio ambiente entra, se engancha y todo. Este es uno de los modelos para decirles que no es tan simple el estudio de por qué o cómo se forma un tornado. Hay tres preguntas relacionadas, María Luisa, que dicen, ¿por qué en el gráfico se ve que la cantidad de tornados ha aumentado en los últimos 20 años? ¿Se debe a tema de registro o es que ha aumentado? Y hay otra persona que dice que la NASA dice que se están aumentando los tornados en nuestro país. Nuestro país. Deben tener mucho más información que nosotros. Bueno, les explico. Nosotros empezamos a hacer la búsqueda desde el año 30 en la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca, y claro, revisamos todos los diarios, la Nación, la prensa, etc. Pero ¿cuál es el tema?
ahí a los diarios llegaban por telégrafo los daños en algún lugar que hubieron por alguna tormenta en algún lugar del país. Está muy limitado la entrada de esos datos y solamente aquellos que fueron muy severos llegan a ser publicados. En el año 60, cuando uno ve nuestro registro, desde el año 60 empieza a aumentar la cantidad de casos que registramos. Es que empezó la televisión. Después, eso sigue más o menos, y en la década del 90, 2000, entra Internet y todo eso, y ahí se ve, y a partir del 2004 es impresionante cómo aumentan los casos. No es que aumentan los casos, es que es mucho más fácil encontrar la información sobre fenómenos severos. Cada pueblo tiene su página, cada pueblo, cuando uno entra, nosotros hacemos todos los días la revisión de las crónicas de los diarios, y ahora es muy simple, antes había que ir a ver, etc. Entonces, para mí, ya lo van a ver en la otra diapositiva, si me permiten. A ver, ¿cuál fue la que pasé? Climatología no pasé. ¿Me dejan 3 minutos más? Les paso una de climatología y ahí podemos ilustrarlo mejor. ¿Sí? Sí, por favor. ¿Sí? Bueno, a ver cómo entro acá. Otra vez el PowerPoint. Y vamos a buscar la que dice... aspectos climatológicos generales, ¿eh? Esto es general, no del lugarcito de los alrededores. Entonces, acá viene esto, que lo paso rápido también, no se asusten. Hago el slideshow y otra vez cruzo los dedos y acá aparece la primera. Aspectos climatológicos de la ocurrencia de tormentas severas y tornados en la Argentina. Esto es un resumen, ¿no? ¿Les muestro? ¿Ya lo vieron a esta? Sí. Acá tienen toda la parte gris, es donde ocurren tormentas severas. Ahora saben lo que es tormentas, les dije lo que es tormentas severas, las que producen daños. Los tornados ocurren con mayor frecuencia donde está la A, en esta parte, ¿no? En esta parte acá. Y después hay una diferencia entre esta zona y las otras, etcétera, que no vale la pena explicar ahora. Pero se ve bien que Córdoba y Buenos Aires son las que más tornados tienen. Pero ¿qué pasó? El 13 de abril del 93, ocurrieron ocurrieron 300 tornados en la provincia de Buenos Aires, desde Trenquelauquen hasta Pehuajó, hasta Necochea, Mar del Plata. En 4 horas se formaron acá, se fueron como locas estas 5 tormentas, ingresaron al océano entre Necochea y Mar del Plata, y produjeron en cada uno de estos tramos 300, en total unos 300 tornados esa noche. Nosotros cuando leíamos los trabajos de los americanos que hacen estudios cuando hay grandes salidas de tornados, nosotros no, teníamos un tornadito por vez, ¿no? Pero esta vez nos pudimos ver que la clasificación que hacía Fujita de las distintas formas de presentarse, uno secuencial, el otro 1, 2, 3 al lado de Bolívar, etcétera. Todo eso fue para nosotros un adelanto de toda nuestra investigación. Y ahora, ¿qué pasó con esos 300 tornados? No podíamos dejar esta zona A, había que prolongarla. Y entonces ahora sí se forma eso que dice un corredor de tornados. Sí, habrá un corredor de tornados entre Córdoba y cruza la provincia de Buenos Aires, ¿no? Después, por supuesto, hay en Misiones, Corrientes, Misiones fundamentalmente, es otra zona de máximo. Entonces, para resumir, un máximo en Córdoba que se extiende hacia Necochea y Mar del Plata y un máximo en Misiones. Después estos dos no vale la pena mencionar porque todavía no está muy claro qué pasa por ejemplo, en San Luis, ¿no? Pero esto le quiero ver ahora dónde ocurrieron los F3, que son 300 kilómetros por hora. Así que la provincia de Buenos Aires tiene 3, 6, 8 tornados de nuestro registro, ¿no? Uno en Río Negro, acá, y después tenemos varios en Córdoba y allá arriba en Corrientes. Pero estos son F3 nada más. ¿Dónde ocurrieron los F4?
Miren, F4 y F5, donde voy poniendo los puntos rojos. F4, ¿no? Este es el famoso F5 de San Justo, Santa Fe, este. Y después el de Leandro Alem, que fue terrible. No el de Leandro Alem, el de San Pedro en Misiones, ¿no? Esto es la zona, ustedes ven, la zona más o menos coincide con lo que es un corredor de tornado, donde también la máxima intensidad se presenta, ¿no? Fíjense en el sur de Buenos Aires también ocurrieron, ¿no? Bueno, acá está el listado de todos los tornados F3 que hubieron, por cualquier cosa que alguien quiere ver, Balcarce, Chañarito, San Pacho, San Basilio, etc. Pero esto es lo que yo quería mostrarles. Nosotros hacemos el estudio de cada día ver cuántos días de tormenta, de daños hay en la Argentina, por tormentas, ¿no? Por tormentas. Y entonces, en el gráfico este vemos la cantidad de casos desde el año 75, las temporadas, porque ahora hablamos de octubre a marzo, ¿no? Octubre a marzo, y se hacen todos el recuento, solamente desde temporadas de octubre a marzo. Así que hay días, temporadas que tienen 30, empezando desde allí, otro en 30, más abajo, después hay unas que tienen 10, etcétera, hay un descanso, después otra vez 30, y llegamos a lo donde yo les dije en el año 2004. Y ahí hay un abrupto aumento. Fíjense que el promedio del anterior eran 18 casos de días, 18 días con fenómenos severos en las temporadas de octubre a marzo. En cambio ahora, en promedio, tenemos 48 días en los que se producen tormentas severas en la Argentina en las temporadas de octubre a marzo. Los tornados quedaron por allá 5 días por año, por temporada, ¿sí? Por temporada, hasta donde realmente después acompañan al aumento de las tormentas severas, ¿no? Y aquí tendríamos entonces unos 12 días entre octubre y marzo en toda la Argentina donde ocurren tornados, ¿no? Fíjense que esto no tiene que ver con un cambio climático. ¿Cuándo puedo hablar de un cambio climático? Cuando los que sigan a mi estudio puedan continuar esto durante 30 años más. Entonces sí podemos hablar si esto tiene variación. Por ahora es solamente el efecto de una nueva tecnología de comunicación. Yo no puedo decir que hubo un cambio climático cuando la tecnología de comunicación cambió terriblemente, abruptamente, en toda desde el principio del siglo hasta ahora, ¿no? Así que si la NASA dice que hay más tornados es porque, bueno, sabrá por qué, pero nosotros que seguimos esto no lo podemos decir aún. Por ahora se refleja el cambio en la tecnología de tormenta, de comunicación. Yo en todos lados puedo ver lo que pasa, ¿no? Pero bueno, ahora vemos rápidamente, ¿son todos F5? No. Hay F0, un porcentaje de 15, estos son los más difíciles que entren en la información, ¿no? Así que puede haber algunos más. 15%, 55% son F1, 23% son F2, 6% F3, 1%, y el único que tenemos como F5 es el de San Justo. Así que hay una linda distribución para hacer cálculo de riesgo acá, ¿no? María Luisa. Aplicación. ¿Para qué se usa? Rápidamente. Agua y energía. ¿Para qué se usa todo esto? Este trabajo, y gracias a Dios yo puedo morirme pensando que todo lo que hice se utilizó en la Argentina. Agua y energía, el riesgo del sistema interconectado lo hicimos nosotros, que está marcado acá. Todo este sistema le hicimos todo el cálculo de riesgo para las líneas de 500 kilovolts y la separación que entre ellas. La Comisión de Energía Atómica y la Autoridad Regulatoria Nuclear, para ella hicimos el cálculo de riesgo de tornados en Atucha y en embalse, ¿no? Y después tenemos Transener, le hicimos todo el estudio para el riesgo de la cuarta línea que viene de allá, del sur, y llega hasta Abasto, cerca de La Plata, ¿no? Sobre toda esta línea hicimos el cálculo de riesgo y se reforzó esa línea según nuestros estudios. La línea de Yacyretá Puerto Iguazú, que quedó en proyecto. Después Litza, la línea que tiene desde
que va desde Ituzaingó, Corrientes hasta Salto Grande, ¿no? Y después, así un poco jugando, hicimos un cálculo de riesgo para la ciudad de Belleville, Córdoba, que nos salió muy bonito. Pero de todas maneras, lo que quiero decir es que nosotros hemos trabajado y ha sido útil para la Argentina nuestro trabajo. Así que bueno, ahora tenemos 50 años y ya está. María Luisa, sí, una pregunta justo del público es, ¿qué te llevó a analizar los tornados? Porque vos sos la que inició este tema, ¿no? O sea, por lo que contabas al inicio, antes de que empiece la charla, había mucho escepticismo de que existieran tornados en la Argentina. De tal manera ¿Qué te llevó a estudiarlos? Mientras hablo, porque quiero mostrar mi grupo. Claro, ¿y quién te ayuda? Claro, sí. Claro, ¿quién me ayuda? Por supuesto. El grupito mío, un grupo de trabajo divino, el grupo que tuvimos, fue muy lindo el trabajo en conjunto. Ahora lo contesto, la primera pregunta era, ¿qué me llevó? ¿Qué te llevó a analizar los tornados y no otra cosa, no? Bueno, yo estaba estudiando, como les dije, a raíz de lo que el doctor Schwertfeger nos había dado como estructura general, estaba estudiando las tormentas severas en el escritorio en la universidad como ayudante de primera, creo, o jefe de trabajo práctico, no me acuerdo. Hubo un campeonato nacional de vuelo a vela en Pehuajó, y yo era jefe de equipo de mi club, que era el club de Zárate. Y yo tenía a cargo todo el material, los aviones y los planeadores. Eran 2 aviones de remolque y unos 4 planeadores que estaban en este campeonato. Cuando había una tormenta que venía del oeste, del sur venía, y yo no la miraba, hasta que al final la tormenta me dijo, ¿me ves? Por favor, mírame. Y cuando lo miro digo, esta es una tormenta severa. Esta es tal cual en los libros, ¿no? Se me explayaba así en el horizonte toda una tormenta, y yo dije, bueno, la llamo a mi grupo y digo, ustedes me desarman los planeadores, los guardan en los carros, los meten en el hangar. Los aviones de remolque que están siempre afuera, los atan con las sogas de remolque, bla, bla, bla. Primero no me querían hacer caso, pero después a los latigazos logré que hicieran eso. Bien. Después fuimos, la tormenta venía, y hacia el anochecer, cuando ya estamos cenando en Pehuajó, yo quería estar en el campo, porque digo, esto se viene bravo, y teníamos algunas carpas, algunas cosas, todo el mundo estaba en carpas ahí. ¿Y qué pasó? De pronto vi Dios roto, viento, mientras estábamos cenando, y yo que estaba blanca hasta ese momento, después de 3 minutos, respiré y dije, bueno, estamos todos vivos, no pasó nada. Y de ahí además empezaron las sirenas. Todo oscuro, se cortó la luz, no había luz, etcétera, y todo el mundo de mi grupo, uy, ¿qué pasó en el campo? Se fueron corriendo al aeródromo. Yo estaba con mi hija Elizabeth, que tenía 12 años, y le digo, mira, nosotros nos quedamos acá. Que vayan ellos a ver qué pasó. Después volvieron a las 2 horas y dijeron, un desastre. Los aviones de remolque, uno fue sacado de las estacas donde estaba estaqueado y fue llevado a la cabecera de pista a 1000 metros de distancia. El otro, que estaba estacionado al lado del nuestro, del Stearman nuestro, pasó por encima del nuestro, voló y no hizo nada, y los nuestros quedaron perfectamente anclados. Y nuestros planeadores, adentro del hangar, no había pasado nada. Las carpas destrozadas, ¿no es cierto? Bueno, eso, ¿qué pasó? A los 2 o 3 días, cuando vuelve a iniciarse la actividad de vuelo, porque al día siguiente todo el mundo arreglando cosas, todos decían, bueno, no se terminó el campeonato, no. Se siguió el campeonato. La primera prueba, aterriza uno de nuestros pilotos en una estancia. Cuando vuelve me dice, este fue Cuervo, uno de nuestros pilotos, me dice, María Luisa, yo aterricé en una estancia donde hubo un tornado terrible. Tenías razón. Mañana, si no se vuela, vamos a verlo. Y así fue como fuimos a verlo, y ahí veía, sin decir una palabra, todos los demás mirando los daños, los árboles, cosas, qué sé yo, la traza terrible que había dado en el campo de girasol. Y yo ahí dije, es como que la atmósfera me dijo, mira, che, acá hay un tema que nadie está estudiando. Si quieres estudiarlo, yo te ayudo, ¿no? Y así fue como volví a Buenos Aires y dije, yo voy a ir al próximo año de que aparezcan los diarios.
Y efectivamente, leyendo los diarios, leo daños que fue cerca en Pehuajó, en el partido. Le dije a mi marido, yo esta noche me voy y me estudio. Bueno, y ahí empezó mi tarea de reconocimientos de daños en los campos. Después fui a Azul, ya después me armé de todo un equipito, ya la foto, bueno, todo eso, y después, bueno, después siguió todo esto, ¿no? Y se armó todo este grupo que quiero mostrarles ahora, ¿no? La Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas es una asociación de hace muchos años y reúne a los geofísicos y geodestas. Yo fui presidenta durante 4 años de esta asociación. Como cada uno de nosotros, después de que salimos de la facultad, trabajaba uno en el servicio meteorológico, otro en el INTA, otro en todos lados, dijimos, vamos a hacer un grupo que se llame Tormentas Severas y Tornados CIT. Y le pedimos a la Asociación Geofísicos que nos tomara como grupo de trabajo. Y lo fundamos el 7 de junio del 2012. Entonces, acá tenemos los integrantes, la María Luisa, el Matías Armanini, que va a heredar todo, porque es el joven que realmente nos sigue con mucho entusiasmo y hace muy buenas cosas. Luis César Rosso, que fue mi alumno y que sigue hasta ahora conmigo, y Sergio Haspert. Estos fueron los colaboradores muy asiduos durante los años en la universidad. El doctor Agosta, el doctor en climatología, él hizo un hermoso estudio sobre todo con nuestra base de datos y pudo demostrar que temperaturas del Océano Índico y las temperaturas de cuando se produce un niño, en nuestra temporada, octubre-marzo, va a ser muy severa. Carlos Migliardo murió en un accidente en la Antártida. Él trabajó 3 años, fue el primero que se acercó a mí y me dijo, yo la puedo ayudar, María Luisa. Bueno, 3 años trabajamos juntos. Eduardo Flamenco, hidrólogo, él murió hace poco. Y un niño que ahora está en Mallorca, se dedicaba a todos los problemas con las bibliotecarias, conseguir que le presten las cosas, etc. Él lo hizo muy bien. Tareas infinitas, nuestras 2 secretarias preciosas. Beatriz Faisal, técnica en agrometeorología, y después de ella, Gabriela De Carli, que nos aguantó a todo el grupo, yo a mucho más grande, y fueron excelentes meteorólogas de nuestro proyecto Estudios Tornados en la Argentina durante los años en la universidad. Las tareas que hacemos, bueno, Matías y María Luisa en el campo y análisis de las condiciones meteorológicas. Acá se ve, no soy María Luisa, este es Luis Rosso. Con Matías haciendo tareas de campo, ¿no? Todos los mapas, miren los mapas tirados en el piso, bueno, eso es tarea de campo. Por otro lado, María Luisa y Luis Rosso, recolección diaria de crónicas y desarrollo de los modelos de riesgo. El desarrollo de los modelos de riesgo lo hace Luis Rosso, ¿no? Y después tenemos los análisis de imágenes satelitales con Sergio Haspert. Pero ahora tenemos un nuevo integrante, desde el año pasado fue. El año pasado, miren qué lindo. El dron. Y en Puelches, esto es en Puelche, en plena Pampa, ¿no? Donde todo, nos encontramos con una tranquera cerrada y había un monte que nos interesaba muchísimo. Matías agarró, sacó el dron y dice, ¿qué tal? Vamos a hacer una prueba. Bueno, se fue el dron, nos lo perdimos de vista, y yo dije, ahora me veo buscando por todo eso el dron. Pero no, apareció. Y después, como estábamos todos, acá están los paparazzi, cuando él se posó, cumplió su misión y la tenemos acá, ¿no es cierto? Y le sacamos una linda foto. Fue su primera misión, ¿no? Bueno, y ahora, Matías se le ocurrió, cuando ya volvíamos y terminábamos, estuvimos una semana, creo, allá en Puelches, trabajando en esto, con el dron, y le dijo al dron, bueno, yo no te voy a llevar en el coche, te voy a llevar, a ver si me sale, sí, te voy a llevar que nos sigas. Y así nos siguió, ¿no? Fantástico. ¿Sí? Pero claro, él gritaba y decía, no me dejen. Y bueno, pasó, frenó Matías, abre la puerta, María Luisa del otro lado, y los dos diciendo chao, saludando, y muchísimas gracias a ustedes también. Muy bueno. Muy bueno, María Luisa.
Interesante. Bueno, ahora sí, había una pregunta que me habían hecho que contesté mal posiblemente. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era? ¿Qué me dijo alguien? Me preguntó alguien. No, estaba... ¿Cómo se forman? ¿Dónde se forman? Creo que era la pregunta Helga, ¿no? ¿Cómo se forma el tornado, etcétera? Eso era. ¿O dónde se forman? La pregunta era, ¿dónde geográficamente o dónde dentro de la zona de la tormenta severa? Dentro de la tormenta severa es debajo de la base y en esa nube giratoria que uno debería mirar. A veces no se ve porque hay lluvia delante y a veces el tornado se genera dentro del núcleo de la tormenta, no son todos iguales. No, Último que pasó en Pinamar, ¿se recuerdan? En el verano que hubo uno en Pinamar, alguien sacó una fotografía, un muy lindo video. Y ahí se veía muy bien la nube giratoria, muy bien. Así que, bueno, después estaba claro eso. Sí. Salí de la presentación, María Luisa, así nos vemos todos. Espérate un poquito, aprieto esta, ¿no? Salir. Stop presenting, ¿no? Eso, exacto. Listo. Ahora. Perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. sí. Todo funciona, todo funciona. Todo funciona. Bien. Se trata realmente de fenómenos que no se pueden de ninguna manera, es decir, se pueden observar, pero no se pueden impedir, ¿no? No, claro, sí, pero hay un tema, se pueden minimizar sus efectos. Justamente, los techos que se vuelan, ustedes vieron que el primero que pasé, que era en la Villa Madero, la Villa Insuperable, todo eso eran casas muy humildes, seguramente la chapa no estaba bien puesta, y en muchos casos las construcciones de hoy en día también no prestan atención al anclaje correcto de las chapas de los techos, no se presta atención, porque bueno, no, esto no pasa nada, es siempre lo mismo, ¿no? Pero no, es así, sí. Acá Germán Lerque tiene una pregunta. Germán, ¿querés? Germán. Sí, buenas noches. Mira, María Luisa, esto es fascinante. Tenía dos preguntas y después de la última comentario que hiciste me agrego una tercera que va a ser histórica, pero de historia, perdón, no histórica. La primera, siempre he notado en la zona Chascomús, Verónica, ¿cómo se llama? Vieites, franjas que cruzan, digamos, hacia la bahía, hacia el río de alguna forma. Siempre franjas más o menos 50, 100 metros de anchos, árboles caídos a lo loco. Bien. Entre Verónica y Las Taonas, andando en bicicleta, crucé 2 o 3. Siempre en esa zona. En Vieites encontré silos dentro de casuarinas, digamos. O sea, los silos para alimentar los animales, sí, colgados como un adorno de Navidad en una casuarina. Claro, pero ahora en lo que mostraste de alguna forma no se veía esa zona como una zona típica de tornados, digamos, ¿no? No, tornados sí. Lo que pasa es que yo mostré la parte más terrible de la frecuencia, ¿no es cierto? No, esos tornados que tuviste, que mencionaste, nosotros no nos hemos visto recorrer con el coche ahí cruzando y almorzando en Vieites. Si alguien va por Vieites, no dejen de almorzar en Vieites, la verdad, fantástico. Y toda esa zona la andamos, en Mansilla, todo ese tornado que mostré desde La Plata hasta sí, hasta San Brombón llegó. Verónica recorrimos, Punta, ¿cómo se llama esto? Donde está la base aérea de... Punta Indio. Punta Indios. No, sí, todo eso. Y otro tema, te voy a decir otra cosa. En este momento, a partir en el siglo este, cuando yo dejo la universidad, ¿qué pasa? Es como un médico que deja el hospital y después abre su consultorio afuera. Las empresas me siguen llamando, pero ¿cuáles son las empresas? Las que realmente les duele algo de un tornado y les duele en dinero. Entonces, tenemos Edelap, tenemos Eden. Edelap especialmente, fíjense que esa zona es todo de sí, Edelap. Edelap.
¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos tantos casos estudiados en toda esa zona. Y la provincia de Buenos Aires también, porque tenemos de Transfa, de EDEN, de EDEA, de todas esas compañías que tienen problemas cuando pasa una tormenta, y ustedes ven qué frecuencia hay, ¿no? Las tormentas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por eso es la zona más estudiada. Yo intenté en Córdoba que las compañías de electricidad me llamaran para hacer algún estudio, pero claro, no les interesa el por qué, porque no son particulares, son provinciales, ¿no? Pero tampoco tengo el dinero para ir y gastarme ahí una semana recorriendo una zona, pero sí lo hice en una oportunidad del año pasado en San Francisco. Ese sí lo hice por mi cuenta, ¿no? Pero bueno, no puedo hacer todas por mi cuenta. Y la otra pregunta. La otra que quería comentar es la foto que veías cuando el tornado que pasó ahí por Mataderos, el edificio enorme ese, era el Laboratorio Roche. La planta Pharma 2000. Sí. Estaban a punto de inaugurarla, no habían terminado de cerrar los laterales y los agarró. Oh, ¿no? Qué bueno. Claro, sí. ¿De qué? Sé que era de unos productos. De Roche. No, perdón, Roche no, Römers. Römers. Fábrica argentina. No me animé a decirlo, era Römers. Nosotros lo tenemos. Römers era, sí. Pero no me animé a decirlo porque dije, no sé, capaz que me equivoco. No. Justo estábamos haciendo una obra ahí en un laboratorio al lado y lo vi en persona eso. Bueno, la tercera es historia. Mi padre fue piloto de planeadores, fue instructor de vuelo. Mi tío trabajó en Zárate, mi tío fue campeón de planeadores en el Cóndor y después estaba en Zárate arreglando aviones. Pelusa Sturm, no sé, lo seguro que conociste. Sí, cómo no. Bueno, y de ellos, de mi padre y mi tío, escuché mucho de meteorología del profesor Walter Giorgi, decían ellos. Sí, porque él era el meteorólogo que vino antes de la guerra, creo, acá, y estudió toda la parte en Córdoba, la reina de los comechingones, la nube que se forma a lo largo pero que produce las ondas de montaña, y las ondas de montaña utilizan los planeadores para ascender a alturas de 5.000, 6.000 metros, que no pueden hacer en las térmicas, ¿no? Sí, que hoy por ese medio, en un día hubo un vuelo ida y vuelta de San Martín de los Andes al lago argentino en planeador, ¿no? Aprovechando la técnica esa. No, el lago argentino, ¿no? No. Eso fue hasta Bariloche, ida y de vuelta, ¿no? No, el campeón fue y lo presentó en Zárate, el que lo había hecho hace unos 10 años, más o menos, 8 o 9, 10 años. Estuve ahí en ese... Bueno. Fentanes pudo haber sido, sí. Una pregunta última quizás, no sé, hay una pregunta en el chat, una teoría de si el cemento digamos, el hecho de las ciudades de Córdoba y de Buenos Aires, la cantidad de cemento, si tiene que ver con el tema del tornado, de la formación de tornados, en fin. Lo que se quiere decir, si la isla de calentamiento que hace a la alimentación de las nubes de tormenta, sí. Está estudiado eso. No hay ninguna... Porque claro, ocurren tantos tornados también en inmediaciones. Lo que sucede también, y hay que agregar esto, ¿por qué hay más casos registrados? Porque la parte demográfica, digamos, lo que era antes Capital Federal, más los pueblos vecinos, hoy es todo un enorme complejo, muy habitado, donde hay muchas cosas para destrozar, ¿no es cierto? Entonces son noticias. Antes pasaba y tiraba cuatro silos y nadie le importaba, pero ahora pasa por fábricas, etc. De ahí viene también que aparte de mejor comunicación, también tenemos mucho mayor extensión de casos de cosas para romper, ¿no?
Y la pregunta era, ahora volviendo a la pregunta que me hiciste, Roberto. No, si tenía, si ese, el tema este del cemento Sí, tenía que ver. de la isla de calor, sí. Sí, sí. Sí, se estudia mucho eso. Lo que pasa es que alimenta a la tormenta mejor en las épocas de verano, porque tiene calor, pero lo que necesita la tormenta es humedad. Y esa humedad no la consigue tan fácil arriba de las ciudades, ¿no es cierto? Más bien, cuando realmente el aire tropical llega y invade toda la zona y se queda unos cuantos días, y por ejemplo, las lagunas las encadenadas allá abajo, cuando se calienta ese agua, viene una tormenta, y eso sí, ahí absorbe todo, más de calor, la humedad. Y con esa humedad hace cualquier cosa, porque tiene la base de datos mucho más baja y ahí puede hacer una inestabilidad mucho mayor, ¿no? Así que eso, hay muchos trabajos hechos con eso, no tienen mucha, digamos, se hacen, pero los resultados hay que verlos más tarde, ¿no? Bueno, y Pedro Panteño, que es nuestro socio ahí en Esquel, el embajador del día en Esquel, nos informa que en la Patagonia se atornillan los techos, se abulonan los techos, se fijan fuerte por los vientos, ¿no? Entonces, sí. Claro, ¿Qué es lo que decías vos, ¿no? De medidas constructivas. Y buenas construcciones. Nosotros cuando recorremos los barrios cerrados, tenemos un problema. Hay zonas donde hay barrios cerrados y donde además hay villas. Entonces no podemos entrar en la villa y tampoco en los barrios cerrados, porque no nos permiten, ¿no? Así que también tenemos que estar redondeando todo eso para poder ver cómo pasó, cómo miró. Estamos ahí y somos personas con mira lejos y siempre merodeando, porque estamos parados. Pero ahora con el dron está salvada. Con el dron Sí, no nos inventamos a tirar un dron por ahí. No, pero muy interesante, porque el dron ese nos mostró que en esa estancia no había daños, que era para nosotros muy importante saberlo. Y caminar hasta allá no era posible, pero el dron se fue tranquilo y después volvió. Es una impresión eso de que cuando desaparece y estamos mirando y de pronto aparece en el horizonte el dron, es una sensación fantástica. Como la tecnología es realmente fantástica, ¿no? Una última pregunta mía. A nivel de estatal o universitario o servicio meteorológico, ¿hay también estudios sobre tornado o es un fenómeno, digamos, uno de los tantos? No, no hay. Nosotros tenemos 50 años de un estudio sistemático. Habrá alguien que hace un estudio de un tornado en particular, pero no es sistemático, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todo esto hecho en forma mucho más ordenada y con la base de datos. En Uruguay habían empezado muy bien, un meteorólogo exalumno nuestro, Ramis, hizo una muy buena base de datos, pero después como no tuvo apoyo, me tiró todo a mí, me dice, seguí vos con esto, y nosotros le seguimos un poco los casos terribles del Uruguay. Lo mismo los casos de Brasil. En Brasil Sur hay tornados. En los congresos, una vez escuché que alguien le dijo, bueno, pero el tornado se fue. No, nosotros no tenemos una María Luisa que hace esto. Y no lo hacen cuando eso sería mucho más fácil hacerlo. Paraguay está lleno de tornados. Fui una vez y les quise enseñar para que lo hagan, porque es fantástico lo que hay en casos de tornados ahí. Y tormentas severas, mezclado todo, ¿no? Todo. Y Bolivia también tiene tornados, Chile tiene esos. La zona de Chile se la encontré yo una vez que hubo un tornado en la zona de Concepción, más o menos, y fui para allá y después me metí en la biblioteca y empecé a sacar, y justo una mujer alemana había sufrido un tornado, y entre las dos hicimos toda una trayectoria de un tornado que había, y la verdad que la zona esa era muy importante saber si hay tornados del otro lado de la cordillera, porque tenemos líneas de alta tensión que enganchan del otro lado, del lado oeste, y a ver, ¿qué hacemos con ese tramo? ¿Hay tornados en esa zona o no? Porque también todo es desértico, ¿no? Era muy, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, María Luisa, por esta muy interesante presentación.
Agradecemos a todo el público que participó en esta charla y los invitamos para el próximo lunes a las 6 de la tarde, que va a hablar el doctor Javier Elortegui Palacios, que es doctor en Ciencias Geológicas y que va a hablar sobre Luis Braquebusch, geólogo a superhéroe de las cordilleras argentinas, va a hablar. Ah, qué bueno, qué bueno. Él es el director de la Escuela de Geología ahí en la Universidad de Jujuy. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao a la gente que conozco. Y a los que no conocen, también. Un abrazo grande. Y gracias por la invitación, María Luisa, que me avisaste. Gracias. General Belgrano, Marita. Muy bien, muchísimas gracias. Uy, mi hija Elizabeth desde Austria. Qué bien. Elizabeth. De Austria, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Chao, María Luisa. Chao, Gabriela. Chao. Chao.